¿Pueden, verme? Sí, te vemos, Y correcto, Guillermo. también mi presentación también. La compartimos, Ah, sí. Ok. la estamos viendo. Gracias, David. Primeiramente, felicitar John pela estupenda apresentação. Um tema muito importante que nós temos que ter muita atenção com esse tema de preços, valoração de café e também como pagar o preço justo para os produtores. Agora, gostaria de falar um pouco sobre o mercado de café, como está em título, de la finca a la taza. Me llamo Guilherme Moria, como David disse, trabalho em Rabobank, um banco que provee soluções financeiras para toda a cadena de alimentos, então, de produtores a tostadores de café também. Temos uma equipe de analistas globais, então, um pouco que vou compartilhar com vocês sobre o tema de mercado consumidor e produtor, um pouco que nosso time está desenvolvendo hasta hoje. Então, falando um pouco, é muito importante entender o que passou com o consumo, principalmente com a pandemia, e depois como estamos vendo o futuro do consumo. Então, basicamente, antes da pandemia, estávamos em um momento muito bom para o mercado consumidor de café. Acá podemos ver como estava cambiando muito rapidamente o consumo fora de casa em Ásia. Então, estávamos com uma projeção muito boa de los consumidores de café asiáticos, cada vez mais probando café fora de casa, conhecendo mais, como Joan disse, sobre qualidade, buscando cada vez mais qualidade. Não somente em Ásia, mas também em Brasil. Acá podemos ver também un gráfico donde la proyección de consumo de cafés de alta calidad en Brasil también estaba aumentando. Entonces, todo esto estaba proveyendo un ambiente muy bueno para el mercado cafetero y especialmente para el mercado consumidor. Pero entonces llegó el COVID-19 y tuvimos que cambiar um pouco nosso comportamento e também nossas estimativas de mercado. E então, como disse agora há pouco, o coronavírus forçou alguns cambios no consumo. Claro, porque as medidas de restrição, de controle do vírus forçaram o comércio a cerrar suas portas. Tivemos que entender um pouco as situações, então, as calles vacías, as cafeterias também cerradas, e algumas regiões mais adaptadas les foi melhor, podemos dizer assim, porque parcialmente puderam continuar funcionando, servindo aos clientes. Outro ponto que observamos foi um trade-down do consumo de café. Então, em algumas regiões consumidoras, o consumidor ha buscado soluções mais baratas. Por quê? Porque com a economia menor, com problemas econômicos, etc., o consumidor não tinha tanto poder adquisitivo para comprar um café de alta qualidade ou manter seu consumo regular. Então, em algumas regiões, nós observamos isto. E também o consumidor buscou por soluções acessíveis para o hogar. Então, não somente cafés básicos, mas cápsulas e também cafés solúveis foram grandes vencedores, tipos muito vencedores durante este tempo de pandemia. E, claro, também com as cafeterias cerradas, observamos também uma redução em consumo de cafés premium, porque normalmente o consumo de cafés premium generalmente ocorre fora de casa. Então, com as cafeterias cerradas, com o comércio cerrado, foi muito complicado este tipo de consumo de café.
Y claramente después, como podemos ver en el gráfico de la derecha, el retail o el comercio minorista fue un gran beneficiado durante este tiempo. Entonces, acá un análisis de nuestro team en Asia y también en Estados Unidos, cómo fue la performance de algunos players en Asia y también en Estados Unidos. Entonces, acá en Asia, en el gráfico de izquierda, podemos ver un poco que las grandes marcas, las más conocidas, obtuvieron mejores resultados. Y claramente marcas menos conocidas enfrentaron más problemas durante la pandemia. Entonces, no fue algo tan ruim para el mercado cafetero, pero las pequeñas marcas sufrieron un poco más, sí. Y claro, un cambio evidente al comercio minorista. Entonces, la pregunta que hago es exactamente esto: ¿será un cambio estructural o no? Yo creo que no, pero tenemos que observar un poco más la continuidad de los años. Y cuando vemos los escenarios en Estados Unidos, como fue la performance en 2020, podemos ver que claramente también las marcas conocidas performaron mejor y también soluciones prácticas también performaron muy bien. Como acá podemos ver Starbucks, una gran marca de cafeterías con single cup o cápsulas. También Dunkin' Donuts, también con cápsulas, performando muy bien. Pero también tuvimos sorpresas durante este momento, porque no solamente marcas conocidas o soluciones prácticas tuvieron buena performance, pero también el consumidor era un poco más exigente. Acá podemos ver un aumento muy interesante de granos enteros. Y normalmente cuando observamos un aumento de consumo de granos enteros, es porque claramente estamos viendo un aumento de consumo de cafés de alta calidad. Entonces, acá podemos ver un poco que marcas conocidas, marcas vendiendo granos enteros también obtuvieron buenos resultados. Entonces, el consumidor americano también estaba un poco más exigente, o que é muy bueno para el mercado de alta calidad también. Entonces, agora, ¿qué esperar en los próximos años? Dado que estamos pasando por la pandemia, en mercados desarrollados están performando bien, están abriendo sus economías, la vacuna está mejorando. Entonces, acá un poco sobre nuestro estudio, nuestros números en Rabobank, como estamos trabajando ahora, porque dado que observamos una reducción de la demanda mundial en 2020, en este caso de 1,4%, y ahora en 2020 vemos que será una transición de consumo. Entonces, estamos mientras un momento de transición. Entonces, ahora estamos viendo un aumento del consumo de café este año de cerca de 1,4%, y después, en 2022, una consolidación de la demanda. Entonces, después estamos observando un aumento de 2,4%, donde prácticamente todas las economías estarán abiertas y podemos ver con más clareza el crecimiento de consumo. Acá, resultados de empresas muy importantes del sector que dan señales positivas. Entonces, acá podemos ver un poco del resultado de Nestlé, una importante tostadora de café, cómo están performando bien en primer trimestre de este año, entonces creciendo prácticamente 2 dígitos en todas las regiones con café. También miramos el consumo fuera de casa, creciendo muy bien, viendo los números de Starbucks, entonces diciendo que sus ventas aumentaron cerca de 15%, claramente ainda debido a un aumento de los precios de average ticket, mas un buen señal de recuperación de la demanda. Y también con Strauss Coffee, un mayor player acá en Brasil,
dando señales de recuperación también, donde podemos ver acá que globalmente no están tan positivos como Nestlé, pero en Brasil están yendo muy, muy bien. E agora, o que estamos observando para os próximos 5 anos, e algo muito interessante é que estamos vendo que vemos um forte crescimento nos próximos 5 anos, pero as regiões e formatos variam um pouco. Então, acá podemos ver que estamos vendo um crescimento em valor del café minorista en el mundo, pero algunas regiones van a crecer más que otras. Entonces, me gustaría de destacar un poco más sobre la situación en América Latina, donde vamos a ver un crecimiento mayor en comparación con otras regiones. También en Medio Oriente y África y este europeo, donde vamos a ver un crecimiento un poco mayor comparado con otras regiones. Claramente porque la base es menor do que en países, en regiones desarrolladas, pero también es muy importante decir que es muy importante ver que regiones menos desarrolladas van a crecer también. Y ahora, en el gráfico de la derecha, podemos ver um pouco quais são as regiões e tipos, formatos que vão a crescer mais. Então, aqui em Brasil, um highlight para café tostado e molido, em Estados Unidos para cápsulas. Acá em Alemanha, por exemplo, um incremento muito interessante para granos inteiros. Então, dependendo de onde for vender su café, es muy importante que analice bien para dónde va a enviar su café. Entonces, acá una breve análisis donde vemos mayor crecimiento. Otro punto que no podemos, tenemos que mencionar claramente, es que la pandemia aceleró y desarrolló nuevos canales. Y el mayor ejemplo es e-commerce. Entonces, podemos ver acá gráficos mostrando muy bien o que aconteció en 2019, cómo estaba performando el mercado de e-commerce y cómo performou em 2020, e claramente com as pessoas em casa, este tipo de mercado desenvolveu muito rapidamente. E acá um pouco no gráfico da direita, um pouco como foi esse boom em las ventas de bebidas e comidas em retail, em comércio minorista, e como vemos um futuro muito bueno para esse tipo de comércio. Então, temos um aumento muito grande em 2020 e depois de 2020 a tendência é que sigamos crescendo esse tipo de comércio. Então, é muito importante para as empresas que trabalham com as ventas, com o comércio minorista, que desenvolvam este tipo de modalidade, este tipo de canal também. E também não posso me olvidar de mencionar a premiumização. Então, acá um estudo que nosso time, nosso equipo em Estados Unidos desenvolveu, falando um pouco sobre o que foi mais vendido, qual é o formato mais vendido de café em Estados Unidos. E para nossa surpresa, as vendas de café instantâneo, soluble, não foi uma grande surpresa, pero as vendas de grano inteiro, sim. O que indica claramente que o mercado americano está buscando por cafés de alta qualidade, mesmo durante a pandemia. Então, é muito interessante ver que este tipo de mercado continua em alta. E também uma breve análise do que esperamos de las ventas em cafeterias e coffee shops. Ou seja, esperamos que depois de um 2020 muito malo para este tipo de comércio, para este tipo de venta, esperamos que a maioria dos mercados vão se recuperar.
antes de 2024 incluso. Entonces, claramente la América Latina fue la región más afectada, entonces va a demorar un poco más para se recuperar, pero cuando analizamos países desarrollados, regiones desarrolladas, sí, definitivamente vemos que la recuperación va a ser más rápida. Y claramente pienso que Juan habló mucho sobre este tema, pero tengo que decir que el consumidor va a buscar factores, la calidad no será el único factor en el futuro. Entonces, el productor, la tostadora, tiene que pensar también en la sostenibilidad. Entonces, acá algunos ejemplos que algunas empresas están trabajando con neutralización de carbono, con certificaciones. Entonces, fue muy importante, Juan, hablar un poco sobre ese tema acá un poco antes. Y es muy importante también hablar, después de que hablamos de la demanda, un poco qué está pasando del lado de la oferta. Entonces, rápidamente, solamente diciendo que los precios de las commodities aumentaron mucho en los últimos meses. Café no fue diferente. Entonces, podemos ver acá que en Nueva York, el precio global de café está casi cerca de 62% mayor que 12 meses atrás. En Brasil, la situación es mejor, todavía menor, porque por conta de la devaluación del real, que acaba mejorando un poco la situación en el mercado interno. Entonces, la situación para los precios de café son muy buenas ahora. ¿Y por qué tuvimos esta apreciación en precio de café? Entonces, básicamente, porque existe una expectativa de que la próxima cosecha brasileña que estamos haciendo ahorita va a ser muy menor que esperado. Entonces, existe un consenso de una caída de nuestra cosecha entre 24 hasta 35% para arábica, especialmente porque vamos a tener una producción menor por conta de la bienalidad de café. Un año producimos mucho café arábica, no otro el árbol está se recuperando. Entonces, este es el principal motivo, pero también tuvimos bajos volumes de lluvias en todo el proceso de desarrollo del café. Entonces, esto va a impactar mucho el mercado de café. Otro punto importante es Vietnam, el segundo mayor productor de café global, está pasando por problemas en la producción y también en la exportación. Entonces, desde octubre hasta mayo, exportaron cerca de 22% menos que en el último ciclo. Entonces, está pasando por algunos problemas. Y también, no menos importante, Colombia, que ahora aparentemente está un poco mejor, pero las protestas impactó mucho las exportaciones. Y en mayo exportaron cerca de 52% menos. Entonces, solamente para hablar un poco, Colombia representa cerca de 10% de las exportaciones mundiales. Entonces, impactó también los precios. Y paralelamente a esto, la recuperación de la demanda que tanto hablamos. Acá, somente hablando un poco de los números de Colombia, como a pesar de una caída en mayo, las exportaciones siguen positivas, entonces es muy importante monitorar cómo va a ser los próximos meses. Y también, hablando un poco de Vietnam, 22% menor, pero en Vietnam no es tanto un problema de oferta, pero sí un problema logístico que estamos viendo, que los costos de envío en Asia están causando preocupación en las exportaciones de café. Entonces, ese aumento en los costos de envío están preocupando un poco, porque el café está competido con otros productos que van en container también. Entonces, otro punto para analizar y monitorar. Dado esto, esperamos que la próxima cosecha,
va a ser de un déficit de 3.5 millones de sacos. Entonces, cuando analizamos la oferta y el consumo de café, tenemos un déficit en la cosecha 21-22. Entonces, también por eso vamos a ver los precios de café manteniendo en buenos niveles. Pero, a pesar de esto, los precios aún deberían enfrentar cierta resistencia. ¿Y por qué digo esto? Porque a pesar de estarmos en tenemos una expectativa menor de cosecha y tenemos también una expectativa de déficit en 21-22, Brasil tuve una cosecha récord en 2020. Entonces, Brasil tiene café suficiente para seguir abasteciendo al mercado. Entonces, acá un ejemplo. Año pasado, Brasil exportó cerca de 45 millones de sacos de 60 kilos. Y este año, a pesar de un mayo muy, muy fraco, Brasil todavía exportó 5.1% más en comparación a 2020. Entonces, todavía tenemos un buen stock de mercado. Y claramente todo esto es refletido en las reservas certificadas de Nueva York. Entonces, acá una actualización de cómo están estas reservas. A partir de outubro de 2020 aumentaram muito. Hoje estão com 2.2 milhões de sacos, onde Brasil representa quase 1.2 milhões de sacos. Então, realmente, o mercado todavía tem certo estoque, certa reserva. E também porque outras regiões também devem contribuir com a oferta global. Então, acá, compartiendo un poco de nuestros números para otras regiones relevantes de producción de café. Acá Perú también, donde esperamos un aumento en la próxima cosecha. Entonces, un poco de lo que estamos viendo para el futuro en la oferta global. Y también algo muy importante cuando hablamos de precios de café, es hablar también sobre los fondos no comerciales. No sé si todos conocen lo que son estos fondos, pero en la bolsa de Nueva York tenemos varios players participando, de entre ellos también los fondos no comerciales, o sea, son players que no hacen parte del mercado de café, están lá para ganar dinero, rentabilizar su dinero. Entonces, acá un poco yo isolé a participación de esos players, de ese player, los fondos no comerciales, y cómo ellos están posicionados. Entonces, acá somente un ejemplo de cómo eles estão posicionados entre comprados e vendidos. Entonces, comprados é porque creem que os preços vão aumentar, e quando estão vendidos, negativos, é porque creem que os preços vão cair. Então, acá um pouco sobre esta volatilidade que estamos observando no mercado de café, e agora eles estão em uma posição comprada. Então, creem que os preços vão a continuar crescendo e assim por diante. Então, um pouco que o produtor de café vai ter que conviver todavía com esta volatilidade. Então, somente traindo uma breve conclusão de nossa conversa, é que o preço de café em Nova York está em grandes patamares, 62% maior que ano passado. E por quê? Por conta, basicamente, da expectativa de uma caída na cosecha 21-22 em Brasil, o baixo volume também de lluvia também diminui um pouco o potencial para 22-23. E também, outro ponto importante é que acá em Brasil chegamos ao inverno. Então, qualquer risco como se diz, de geladas
de heladas, va a traer muy volatilidad en los precios de café. Pero Brasil ahí todavía tiene café para abastecer el mercado. Entonces, las inseguridades sobre la logística global aún está rondando sobre el mercado, entonces tenemos que seguir monitoreando este tema. Y también porque se esperan buenas cosechas en las regiones relevantes. Hablando un poco sobre la demanda, a corto plazo, Rabobank proyecta una recuperación de 1,4% en 2020 y después de 2,4% en 21-22. Y a largo plazo, como vemos anteriormente, esperamos que el mercado de café continúe creciendo en un buen ritmo, especialmente en los mercados menos desarrollados. Pero en los mercados desarrollados será una gran oportunidad para el café premium, sostenible y en cápsulas. Y solamente hablando un poco sobre las perspectivas, realmente es un escenario de mucha incertidumbre, entonces es un poco difícil establecer un techo para los precios de café, pero en condiciones normales, septiembre, octubre, noviembre, incluso sin una cosecha récord en Brasil, nuestro país, Brasil, tiene un buen potencial para 2022-2023, además de otras regiones también. Entonces, el contrato de julio va a ser muy volátil y variar entre $1,45 y $1,70. Pero a largo plazo, exactamente ese sistema de Brasil y también las otras regiones pueden presionar un poco los precios. Entonces, seguimos creyendo en precios buenos, pero un poco menor do que estamos viendo ahora. Entonces, me gustaría de agradecer mucho pelo espacio, David.